Hola a todos. ¿Están listos para un viaje que les va a remover el alma? Imagínense que de repente, en medio de la noche, algo del pasado resurge como un volcán en erupción, sacudiendo todo lo que creían saber. Hoy vamos a sumergirnos en esas aguas profundas donde los secretos se desatan sin control, donde las palabras que nunca se dijeron salen a la luz de la manera más inesperada. Es como si el destino decidiera jugar una carta maestra, revelando verdades que cambian el juego por completo. Siento esa energía vibrante en el aire, como si el universo estuviera conspirando para que escuchen esto justo ahora. Piensen en esos momentos en que la vida te lanza una curva que no ves venir, y de pronto todo cobra sentido, o se desmorona. ¿Qué verdad impactante soltó tu ex cuando se emborrachó? Mira, en este tipo de situaciones, cuando el alcohol entra en juego, las máscaras caen y salen a flote cosas que uno ni se imagina. Tu ex, en ese momento de descontrol, soltó algo que te va a dejar con la boca abierta. Confesó que siempre sintió que eras la persona más manipuladora que había conocido, pero no en un sentido malo del todo, sino que admiraba cómo manejabas las situaciones a tu favor, aunque eso lo aterrorizaba porque se sentía atrapado en tu red. No es solo una acusación ligera, es como si hubiera destapado una caja de Pandora donde mezcla resentimiento con una especie de fascinación retorcida. Imagínate, él ahí, con la lengua suelta, diciendo que tus decisiones en la relación no eran por amor puro, sino por un cálculo frío que lo dejaba sin salida. Y no para ahí, porque profundizó en ejemplos específicos, como aquella vez que discutieron por dinero, y tú lograste que él cediera sin que se diera cuenta de cómo lo convenciste. Es impactante porque revela no solo lo que pensaba, sino cómo eso lo carcomía por dentro durante todo el tiempo que estuvieron juntos. Pero espera, hay más capas. Él admitió que esa verdad lo liberaba, como si al decirlo en voz alta, se quitara un peso de encima, aunque sabía que iba a explotar todo. En el fondo, esto no es solo una verdad sobre ti, sino sobre cómo él se veía a sí mismo en esa dinámica, débil y fascinado al mismo tiempo. Te hace repensar toda la relación, ¿verdad? Porque si lo piensas, quizás no era tan manipuladora como él lo pinta, sino que simplemente eras más asertiva y él no sabía manejarlo. Pero el impacto está en cómo lo soltó, crudo, sin filtros, en medio de una fiesta o un bar, donde todo el mundo lo oyó y se propagó como fuego. Y ahora, esa verdad anda por ahí, circulando en redes o entre amigos comunes, haciendo que la gente te mire diferente, cuestionando si realmente eras así o si él exageraba por el alcohol. Es de esas confesiones que no se olvidan, que marcan un antes y un después, y que te obligan a mirarte al espejo y preguntarte si hay algo de cierto en eso, o si solo era su proyección de inseguridades. Al final, lo impactante no es solo la verdad en sí, sino el contexto. Borracho, público, sin remordimientos aparentes en el momento. ¿Por qué tu ex decidió revelar todo eso sobre ti en público? Bueno, vamos a desmenuzar esto paso a paso, porque no es algo que pase de la nada. Tu ex no lo hizo por capricho. Hay un cúmulo de emociones reprimidas que explotaron justo en ese instante. Primero, el alcohol jugó un rol clave, bajando sus inhibiciones y haciendo que todo lo que había guardado durante meses o años saliera a borbotones. ¿Pero por qué en público? Ahí está el meollo. Él quería validación. Quería que otros lo escucharan y quizás le dieran la razón, como si al contarlo a todo el mundo, se convenciera a sí mismo de que no estaba loco por sentir eso. Imagina que llevaba tiempo rumiando rencores, sintiéndose traicionado o herido por cosas que pasaron en la relación, como discusiones no resueltas o decisiones que tomaste que lo afectaron. En privado, quizás intentaba ignorarlo, pero en público, con gente alrededor, se siente más valiente, como si el grupo le diera fuerza para soltar la bomba. Además, hay un elemento de venganza sutil.
Al revelarlo así, sabe que te va a llegar, que va a doler y que el escándalo se amplificará. No es que lo planeara conscientemente, pero en el subconsciente era una forma de equilibrar la balanza, de decir, mira, no soy el único que sufrió aquí. Y no olvidemos el contexto social. Quizás estaba con amigos que lo animaban, o en un ambiente donde las confesiones borrachas son comunes, y eso lo impulsó. Pero profundizando, podría ser que él mismo se sentía solo, y al revelar todo, buscaba conexión con otros, aunque fuera a costa tuya. Es triste, porque revela más sobre su inmadurez emocional que sobre ti. Al final, decidió hacerlo en público porque el silencio lo estaba matando por dentro, y el alcohol fue el catalizador perfecto para que no pensara en las consecuencias. ¿No puedes creer lo que dijo tu ex sobre tu relación pasada? En realidad, sí que puedes creerlo, aunque duela admitirlo, porque cuando uno mira hacia atrás, hay pistas que encajan como piezas de un rompecabezas. Tu ex habló de la relación como si fuera un campo minado, donde cada paso era una explosión emocional que él atribuía a tus juegos mentales. Pero honestamente, no todo lo que dijo es tan descabellado si lo analizas fríamente. Por ejemplo, mencionó cómo al principio todo era pasión y conexión, pero luego se volvió un tira y afloja, donde él sentía que perdía el control. Puedes creerlo, porque refleja sus percepciones, no necesariamente la realidad absoluta, y eso te hace cuestionar si realmente lo veías venir o si estabas ciega a sus señales. Pero no es que no puedas creerlo del todo, es más bien que choca con tu versión de los hechos, donde quizás veías amor genuino y él veía manipulación. Es creíble en el sentido de que el alcohol no inventa mentiras de la nada, solo amplifica lo que ya está ahí, latiendo en el fondo. Así que, aunque parte de ti quiere negarlo, otra parte lo acepta porque explica por qué la relación se rompió de esa manera tan abrupta. ¿Qué secreto sobre ti expuso tu ex en ese escándalo? Aquí vamos con algo jugoso, pero delicado. Tu ex, en su arrebato etílico, sacó a la luz un secreto que pensabas que estaba bien guardado. Confesó que durante la relación, tú habías tenido dudas sobre tu orientación o sobre lealtades emocionales, algo que él descubrió por casualidad, como un mensaje o una conversación que oyó. No es un secreto monumental como un affair, pero sí algo personal, íntimo, que te hace vulnerable porque toca tu identidad o tus inseguridades internas. Lo expuso diciendo que eso explicaba por qué la relación nunca fue auténtica para él, como si tus dudas lo hubieran herido profundamente. Imagina el escándalo. Gente murmurando, juzgando, interpretando a su manera. Pero no todo es tan negro. Quizás él lo distorsionó, haciendo que pareciera más grave de lo que era, como si fueras indecisa o traicionera, cuando en realidad eran solo pensamientos privados que todos tenemos. El secreto en sí revela más sobre su inseguridad que sobre ti, porque lo usó como excusa para justificar el fin de la relación. Ahora, con eso expuesto, te obliga a confrontarlo, a decidir si lo aclaras públicamente o lo dejas pasar. Pero el daño está hecho, y el mundo lo sabe. ¿Cómo reaccionarás cuando sepas lo que tu ex confesó borracho? Cuando lo sepas, probablemente te invada una mezcla de rabia y sorpresa, como un puñetazo en el estómago que te deja sin aliento por un momento. Reaccionarás primero negándolo internamente, pensando, no puede ser, él no diría eso. Pero luego vendrá la reflexión, analizando cada palabra para ver si hay verdad en ellas. No te quedarás pasiva. Quizás busques confrontarlo, no con gritos, sino con una calma fría que lo desarme, preguntándole por qué lo hizo así. O tal vez, dependiendo de tu personalidad, lo ignores al principio, fingiendo que no te afecta, pero por dentro estarás procesando, hablando con amigos cercanos para desahogarte. Reaccionarás con una madurez que él no tuvo, usando esto como catalizador para crecer, para cerrar ese capítulo definitivamente. No será una reacción explosiva, sino una interna,
transformadora, donde te das cuenta de que sus palabras dicen más de él que de ti. Al final, podrías incluso reírte de lo absurdo, convirtiéndolo en una anécdota que te fortalece. ¿Qué palabras exactas usó tu ex para hablar de ti? Las palabras que soltó fueron crudas, directas, como si estuviera descargando un torrente. Ella es una maestra en el arte de la manipulación. Siempre sabe cómo girar las cosas a su favor. Y yo caí como un tonto. Siguió con: nunca fue real. Todo era un juego para ella, con sus secretos y sus dudas que me escondía. Usó términos como falsa y calculadora, pero también mezcló con irresistible, como si estuviera dividido entre el odio y la atracción residual. No fueron palabras suaves, eran acusatorias, llenas de emoción, repetidas una y otra vez en su monólogo borracho, como me usó, me engañó con su encanto. Cada frase era un dardo, precisa en su dolor, pero imprecisa en la verdad, porque las distorsionaba con su perspectiva herida. ¿Por qué tu ex no pudo guardar silencio después de beber? Sencillamente, porque el alcohol actúa como un desinhibidor poderoso, y en su caso, había tanto acumulado que era imposible contenerlo. No pudo guardar silencio porque llevaba tiempo con esa carga emocional, como una olla a presión que finalmente estalla. Después de beber, las barreras mentales caen, y lo que era un pensamiento privado se convierte en un grito público. Además, quizás el entorno lo animó, con amigos preguntando o bromeando sobre exes, y eso fue el detonante. No es que no quisiera, es que no pudo, porque su subconsciente tomó el control, liberando rencores que lo atormentaban. En el fondo, era una forma de catarsis para él, aunque destructiva para ti. ¿Qué detalles personales tuyos reveló tu ex en su arrebato? En su arrebato, reveló detalles que duelen porque son íntimos. Habló de tus inseguridades con tu cuerpo, de cómo en la cama confesabas miedos que él usaba para consolarte, pero ahora los torcía para pintarte como vulnerable o dependiente. Mencionó anécdotas específicas, como aquella pelea por celos, donde admitiste haber mirado a otro, aunque fuera inocente. Detalles como tu historial familiar, problemas con padres que te marcaron, y cómo eso influía en tu forma de amar. Reveló gustos privados, hábitos cotidianos que te humanizan pero que en público suenan expuestos, como tu afición a llorar sola o tus sueños no cumplidos. Todo eso, salpicado en su discurso, haciendo que parezcas una persona compleja pero a la vez problemática en sus ojos. ¿Te imaginas el escándalo que armó tu ex con esa verdad? No, no me lo imagino tan grande como lo pintan, porque al final estos escándalos se inflan por el morbo, pero se desinflan rápido. Sí, armó un revuelo temporal, con gente chismeando y redes ardiendo por un rato, pero no es el fin del mundo. ¿Te imaginas el caos inicial? Llamadas de amigos, mensajes virales, pero luego pasa y queda como una lección. No es tan escandaloso como para arruinar vidas, más bien un drama pasajero que revela quiénes son tus verdaderos aliados. ¿Qué pensaba tu ex realmente de ti, según lo que dijo? Según lo que dijo, pensaba que eras una mezcla de enigma y amenaza, alguien que lo cautivaba, pero lo asustaba por tu independencia. Realmente, lo que reveló es que te admiraba en secreto por tu fuerza, pero lo disfrazaba de crítica, diciendo que eras demasiado para él. Pensaba que eras inteligente, astuta, pero eso lo hacía sentir inferior, por lo que lo convertía en resentimiento. No todo negativo. Entre líneas, se nota que aún te ve como inolvidable, aunque lo niegue. ¿No te creerás las acusaciones que lanzó tu ex sobre ti? La verdad es que algunas de las acusaciones que soltó suenan tan exageradas que al principio uno piensa, esto no puede ser en serio. Pero cuando las desmenuzas, ves que hay un grano de realidad torcido por su rabia. Por ejemplo, te acusó de ser fría y calculadora hasta en los momentos más tiernos, diciendo que incluso cuando lo abrazabas, estabas pensando en cómo mantenerlo enganchado. No te lo crees del todo porque sabes que tus gestos eran genuinos,
pero él lo pintó como si fueras una especie de estratega emocional. Otra acusación fuerte fue que nunca lo dejaste ser él mismo, que siempre lo presionabas para que cambiara cosas pequeñas, como su forma de vestir o de hablar con amigos, y que eso lo asfixiaba. Suena heavy, ¿verdad? Pero quizás en el fondo había momentos en que sí lo corregías sin darte cuenta, y él lo acumuló hasta que explotó. No te lo crees completamente porque sabes que no eras una villana de telenovela, pero tampoco puedes negar que la relación tenía sus tensiones y que él las vivió como ataques personales. Lo que más choca es cuando dijo que tú lo usaste para sentirte poderosa, como si la relación entera hubiera sido un juego de poder para ti. Ahí es donde uno duda fuerte, porque ¿de verdad eras así? ¿O era su forma de justificar por qué se sentía pequeño a tu lado? No te lo crees al 100%, pero te deja un nudo en el estómago pensando si algo de eso tenía base. Al final, las acusaciones más locas se caen solas porque eran puro desahogo borracho, pero las que tocan fibras sensibles te hacen reflexionar y preguntarte si realmente lo lastimaste sin querer. ¿Por qué tu ex eligió ese momento para soltar la bomba? El momento no fue casualidad, aunque parezca que sí. Justo esa noche había algo en el ambiente que lo empujó. Quizás vio fotos tuyas en redes con alguien nuevo, o un amigo le comentó algo inocente que le removió todo el resentimiento guardado. O tal vez era el aniversario de cuando terminaron. O simplemente estaba en un lugar donde el alcohol fluía fácil y la gente hablaba de exparejas. Y eso le abrió la compuerta. Él eligió ese instante porque estaba en su punto más bajo emocionalmente, sintiéndose solo, rechazado o invisible, y necesitaba gritarlo para sentirse visto. No lo planeó con calendario en mano, pero el universo le puso la oportunidad perfecta. Copas de más, público atento y un corazón lleno de espinas. Además, en ese contexto social, soltar verdades crudas se siente casi heroico para algunos, como si estuviera siendo auténtico, por fin. Lo eligió porque ya no aguantaba más el silencio, y esa noche el alcohol le dio el coraje que le faltaba en sobrio. Fue el clímax de meses o años rumiando, y el detonante fue algo pequeño que lo hizo estallar justo ahí. ¿Qué sentimientos ocultos sobre ti confesó tu ex? Entre trago y trago, dejó salir sentimientos que nunca te dijo cara a cara. Confesó que aún sentía una mezcla rara de amor y odio hacia ti, que cada vez que te veía en fotos o pensaba en ti, le dolía el pecho porque nunca pudo olvidarte del todo. Admitió que te extrañaba en los momentos de debilidad, pero al mismo tiempo te odiaba por haberlo hecho sentir tan insignificante. Ocultaba que en el fondo te admiraba muchísimo, tu forma de moverte por la vida, tu seguridad, tu capacidad para salir adelante, pero eso lo ponía celoso porque él no se sentía a la altura. También soltó que tenía miedo de que fueras feliz sin él, que te imaginaba con otra persona, y eso lo carcomía. Había un sentimiento de culpa escondido. Sabía que él también cometió errores, que no siempre fue el mejor, pero en lugar de asumirlo, lo volcó todo en culparte a ti. Confesó que a veces fantaseaba con volver, con arreglarlo, pero el orgullo y el rencor lo frenaban. Esos sentimientos ocultos salieron como un río desbordado. Amor residual, envidia, nostalgia tóxica, autocompasión y rabia pura. Todo mezclado en un cóctel emocional que nadie esperaba escuchar. ¿Cómo te sientes al saber que tu ex habló así de ti? Te sientes como si te hubieran arrancado una capa de piel, expuesta y vulnerable de una forma que no pediste. Hay rabia, claro, porque nadie quiere que su historia íntima sea ventilada en público como si fuera chisme de bar. Pero también hay tristeza, porque ves que él aún está sufriendo por lo que pasó entre ustedes, y eso duele de una manera inesperada. Te sientes traicionada, porque confiabas en que, aunque terminaron mal, al menos guardarías cierto respeto por lo que vivieron. Al mismo tiempo, surge una especie de alivio raro. Saber que él llevaba tanto dentro te libera de preguntarte, ¿y si yo fui la mala? Te sientes confundida, porque parte de lo que dijo resuena y te hace dudar de ti misma, pero otra parte lo ves tan exagerado
que te da risa amarga. En el fondo, te sientes más fuerte, porque sobrevives a esto y sigues adelante, mientras él se queda atascado en su propio drama. Es una montaña rusa: ira, pena, autocrítica, empoderamiento y al final, una paz fría al darte cuenta de que sus palabras ya no te definen. ¡Qué mentiras! O verdades distorsionadas, dijo tu ex. Dijo varias cosas que eran medias verdades torcidas hasta volverse mentiras grandes. Por ejemplo, afirmó que nunca me quisiste de verdad. Solo querías a alguien que te adorara para sentirte válida, cuando en realidad hubo momentos genuinos de cariño que él mismo reconoció en privado alguna vez. Distorsionó una pelea donde tú pediste espacio diciendo que me abandonaste sin explicaciones, omitiendo que él estaba siendo controlador y asfixiante en esa etapa. Otra distorsión heavy. Contó que me engañaste emocionalmente con tu mejor amigo, cuando lo que pasó fue una conversación profunda en un momento de crisis, nada romántico, pero él lo infló para que sonara a traición. Mintió al decir que todo el tiempo me hacías sentir que no era suficiente, porque aunque sí hubo críticas de tu parte, también lo alentabas y lo hacías sentir especial en muchas ocasiones. Las verdades distorsionadas eran las peores, porque tomaba hechos reales y les ponía un filtro oscuro. Una discusión normal se convertía en tú siempre me humillabas. Un silencio tuyo en eras cruel y distante. Esas versiones retorcidas duelen más que las mentiras puras, porque se apoyan en algo que sí pasó y lo deforman para justificar su dolor. ¿Por qué el alcohol hizo que tu ex revelara todo? El alcohol es un desarmador brutal de filtros emocionales, y en él funcionó como llave maestra. Cuando bebe, el cerebro frontal, el que controla el juicio, la vergüenza y el autocontrol, se apaga un poco, y lo que queda es el impulso puro, el niño herido que grita lo que lleva guardado. En su caso, llevaba tanto tiempo reprimiendo ira, tristeza y frustración que el primer trago ya empezó a aflojar las cadenas. Cada copa más era como quitarle una capa de contención, hasta que llegó al punto donde no había vuelta atrás. La boca se movía sola. El alcohol no inventa sentimientos, solo los amplifica y los saca sin censura. Para él, era la única forma de decir lo que en sobrio le daba terror admitir, que aún le importabas, que lo lastimaste, que se sentía perdedor. Sin alcohol, el orgullo lo frenaba. Con alcohol, el orgullo se fue de vacaciones y dejó salir el desastre interno. Fue catártico para él en el momento, aunque destructivo para los dos después. ¿No puedes creer lo crudo que fue tu ex al hablar de ti? La crudeza con la que habló te deja helada porque no esperabas ese nivel de veneno directo. Decía cosas como, ella me rompió por dentro y ni se inmutó. O, su sonrisa era la máscara perfecta para esconder lo egoísta que es. Era tan visceral, tan sin anestesia, que al principio cuesta procesarlo. No puedes creer que alguien que te conoció en tus momentos más tiernos pudiera escupir palabras tan afiladas en público, pero al mismo tiempo, entiendes que esa crudeza venía de un lugar muy herido, no de maldad pura. Era como si estuviera vomitando todo lo que había tragado durante la relación, sin importarle quién escuchara. Lo crudo no era solo el contenido, sino el tono, gritado, entrecortado, con risas nerviosas y lágrimas mezcladas. Eso es lo que más impacta, la desnudez emocional, sin protección. Te cuesta creerlo porque choca con la imagen que tenías de él como alguien más contenido, pero el alcohol sacó al salvaje que llevaba dentro. ¿Qué parte de tu vida expuso tu ex al mundo? Expuso partes muy privadas que pensabas que quedarían solo entre ustedes. Habló de tus miedos más profundos, como el terror a quedarte sola o a no ser suficiente, cosas que le contaste en noches de confianza absoluta. Sacó a relucir detalles de tu infancia, como problemas familiares que te marcaron y que explicaban por qué a veces te cerrabas. Mencionó tu vida sexual de forma despectiva, diciendo que
Siempre buscabas control incluso en la cama, distorsionando momentos íntimos que eran vulnerables. Expuso tus sueños no cumplidos, como proyectos que abandonaste por miedo al fracaso, y lo usó para pintarte como alguien que se rinde fácil. También ventiló finanzas personales, diciendo que siempre estabas preocupada por el dinero y eso te hacía fría. Básicamente, abrió tu cajón de vulnerabilidades y las tiró al piso frente a todos, convirtiendo lo más humano tuyo en munición para su desahogo. Eso es lo que más duele. No solo las palabras, sino que tomó tus confidencias y las usó en tu contra. ¿Cómo afectará esto tu reputación después de lo que dijo tu ex? A corto plazo, sí que va a haber ruido. Gente que no te conoce bien va a juzgar. Amigos en común van a tomar partido o a ponerse incómodos. Y en redes puede circular algún clip o comentario que te ponga en el ojo del huracán. Tu reputación va a tambalear un poco, sobre todo si la gente se queda con la versión sensacionalista de la manipuladora que lo destruyó. Pero a mediano plazo, la cosa se calma porque la mayoría entiende que las confesiones borrachas son exageradas y unilaterales. Los que te conocen de verdad van a defenderte, o al menos no creerse todo el paquete. Con el tiempo, esto puede incluso fortalecer tu imagen. Muestras que puedes pasar por un escándalo público sin derrumbarte, y eso genera respeto. Puede afectar en círculos muy cerrados o en entornos laborales si alguien lo usa en tu contra. Pero en general, la reputación verdadera se construye con acciones, no con chismes de ex. Al final, quienes importan van a ver más allá del drama, y los demás, bueno, que hablen, porque su opinión no paga tus cuentas, ni define quién eres. ¿Qué remordimientos tenía tu ex que lo llevaron a confesar? Tenía remordimientos grandes que lo carcomían. Se arrepentía de no haber luchado más por la relación, de haber sido pasivo cuando debía poner límites, de haberte dejado ir sin decirte cuánto te necesitaba. Confesó que se sentía culpable por haber sido celoso e inseguro, por haberte acusado sin pruebas y haberte alejado con su comportamiento. También se arrepentía de no haber valorado tus esfuerzos cuando estabas ahí, de dar por sentado tu apoyo. Esos remordimientos lo llevaron a confesar porque necesitaba sacarlos, como si al decir «yo también fallé», pudiera limpiarse un poco la conciencia. Pero en lugar de asumirlos con madurez, los mezcló con acusaciones hacia ti, como diciendo «sí, yo fui un desastre, pero tú fuiste peor». Los remordimientos eran reales, pero los usó como excusa para descargar su dolor en vez de sanarlo en privado. Eso explica por qué la confesión fue tan caótica. Estaba lidiando con culpa propia y rabia hacia ti al mismo tiempo. ¿Te sorprenderá lo que tu ex admitió sobre sus errores contigo? Sí que te va a sorprender, porque en medio de todo el veneno que soltó, de repente se le escaparon unas frases donde reconocía que él también la cagó bastante. Admitió que fue demasiado celoso sin motivo real, que te controlaba con mensajes constantes y que eso te asfixiaba, aunque en su momento lo justificaba como cuidado. Dijo algo como, yo también te fallé, te empujé lejos con mi inseguridad y mis broncas tontas. Te sorprenderá porque esperaba solo acusaciones hacia ti, no que él se mirara al espejo, aunque fuera por un segundo. Confesó que no supo valorar cuando estabas ahí apoyándolo en sus peores momentos, que se enfocaba tanto en lo que tú hacías mal que olvidaba sus propios fallos. Incluso mencionó una vez específica en que te gritó por nada y luego se arrepintió, pero nunca te lo pidió. Perdón de verdad. Lo que más impacta es que lo dijo casi como si estuviera hablando consigo mismo, como un monólogo interno que se le escapó en voz alta. Te sorprende porque humaniza al monstruo que parecía en el resto del discurso y te hace pensar que quizás no todo era tu culpa, que la relación fue un desastre compartido. Pero al mismo tiempo te molesta, porque ¿por qué tuvo que esperar a estar borracho y en público para admitir algo que debió decirte a la cara hace tiempo? Esa admisión te deja con un sabor agridulce, alivio de que él reconozca su parte, pero rabia
porque lo usó para suavizar el golpe que te estaba dando a ti. Porque tu ex no se contuvo y lo contó todo. Porque en ese instante ya no había frenos que lo pararan. Llevaba meses o años acumulando resentimiento como si fuera una deuda que nunca cobraba, y el alcohol fue el cobrador que llegó sin aviso. No se contuvo porque el orgullo que lo mantenía callado en sobrio se evaporó con las copas. De pronto, se sintió invencible, como si decirlo todo lo hiciera más fuerte, más justificado. Además, el entorno jugó su papel. Gente riendo, preguntando, ¿y qué pasó con tu ex? Y él vio la oportunidad de ser el centro, de tener atención por fin. No se contuvo porque necesitaba validación externa, que alguien le dijera, claro, ella era así, tienes razón. Era como si estuviera actuando en un escenario donde el público lo aplaudía por ser honesto, pero en el fondo no se contuvo porque estaba exhausto de cargar solo con el dolor. Soltarlo era su forma desesperada de liberarse, aunque supiera que te iba a herir. Fue impulsivo, egoísta y catártico al mismo tiempo, y una vez que empezó, ya no había marcha atrás. Cada palabra llevaba a la siguiente como un dominó emocional. ¿Qué detalles íntimos tuyos sacó a relucir tu ex? Sacó a relucir cosas que duelen porque eran solo tuyas y suyas. Habló de cómo en la intimidad le confesabas que a veces te sentías insegura con tu cuerpo, y lo usó para decir que siempre estabas buscando aprobación externa. Mencionó detalles de noches en que llorabas por miedos profundos, como el abandono o el fracaso, y lo torció diciendo que eras emocionalmente inestable y me arrastrabas a mí. Sacó anécdotas sexuales privadas, como preferencias o momentos vulnerables que compartieron, y las presentó de forma despectiva, como si fueras manipuladora incluso en la cama. Contó sobre tus rituales solitarios, como escribir en un diario o hablar sola cuando estabas ansiosa, y lo pintó como rareza o debilidad. Incluso mencionó conversaciones profundas sobre tu familia, traumas de infancia que te marcaron, y lo usó para explicar por qué nunca pudiste amar de verdad. Esos detalles íntimos no eran solo chismes, eran pedazos de tu alma que le diste en confianza, y él los sacó como si fueran pruebas en un juicio público. Eso es lo que más quema, la traición de la intimidad convertida en arma. ¿No creerás cómo tu ex describió tu personalidad? La forma en que te describió te va a dejar pensando, ¿de verdad me veía así? Te pintó como alguien encantadora por fuera, pero hueca por dentro, diciendo que tu carisma era solo una herramienta para conseguir lo que querías. Te llamó inteligente hasta el punto de ser peligrosa, como si tu mente fuera un arma que usabas contra él. Dijo que eras adictiva, pero tóxica, que la gente se enganchaba contigo, pero terminaba quemada. No creerás del todo porque choca con cómo te conoces. Sabes que tienes luces y sombras, pero no al nivel de villana que él pintó. Sin embargo, hay partes que duelen porque tocan verdades incómodas, como que a veces eres reservada o que defiendes tus límites con fuerza, y él lo vivió como frialdad. Te describió como la que siempre tiene la última palabra, y aunque no es mentira total, lo exageró hasta hacerte sonar controladora obsesiva. No te lo crees completo porque sabes que también eras cariñosa, vulnerable y leal en muchos momentos. Pero su versión sesgada te obliga a mirarte desde afuera y preguntarte si realmente proyectabas eso sin darte cuenta. ¿Qué rencores guardados reveló tu ex sobre ti? Los rencores que soltó eran viejos y profundos, como heridas que nunca cerraron. Guardaba rencor por aquella vez que priorizaste tu carrera sobre un plan juntos, y lo sintió como abandono. Rencor por discusiones donde tú tenías razón y él se callaba, pero luego lo rumiaba meses. Rencor por cómo manejabas el dinero o las salidas, sintiendo que siempre decidías tú. Reveló rencor por tus amistades, diciendo que siempre ponías a tus amigos por encima de mí. El más fuerte era el rencor por no haberlo elegido del todo,
como si sintiera que nunca fue tu prioridad número uno. También guardaba rencor por las veces que lo corregiste o le dijiste verdades duras, aunque fueran necesarias. Esos rencores no eran nuevos, eran como una lista mental que repasaba en silencio, y el alcohol los leyó en voz alta sin piedad. Revelarlos fue su forma de decir: mira todo lo que me hiciste sufrir, aunque muchos fueran percepciones distorsionadas por su inseguridad. ¿Cómo te defenderás de lo que dijo tu ex? Te defenderás con clase, sin bajar al barro. No vas a salir corriendo a hacer un live explicando todo, porque eso solo alimentaría el drama. En cambio, hablarás con calma con la gente que importa, amigos cercanos, familia, quizás algún contacto laboral si llega el rumor. Les dirás tu versión sin atacar, reconociendo que la relación tuvo sus fallos de ambos lados, pero que no eras la caricatura que pintó. Te defenderás viviendo bien, mostrando con hechos que sigues siendo la misma persona fuerte, amable y auténtica que siempre fuiste. Si alguien te pregunta directamente, responderás con honestidad, pero breve. Tipo: fue un momento bajo para él, el alcohol sacó lo peor, pero yo sé quién soy. No te defenderás publicando capturas o contraatacando. Eso solo alarga el circo. Tu mejor defensa será el tiempo. Cuando pase el revuelo, la gente verá que tú avanzas mientras él se queda atascado en su propio relato. Y si en algún momento sientes que necesitas poner límites fuertes, lo harás con dignidad, quizás bloqueando o ignorando, pero sin perder la compostura. ¿Por qué tu ex decidió hacer público ese secreto? Decidió hacerlo público porque en ese momento sentía que el secreto lo estaba envenenando por dentro, y al soltarlo frente a todos, creía que se liberaría de una vez. No fue una decisión racional, fue emocional, impulsiva, casi vengativa. Hacerlo público le daba poder. Sabía que te llegaría, que te dolería, y que quizás otros lo apoyarían y le dirían: qué fuerte lo que pasaste. Era su forma retorcida de equilibrar la balanza, de decir: si yo sufrí en silencio, ahora todos lo saben, y tú también vas a sentir exposición. Además, en el calor del alcohol, el juicio se nubla, y lo privado se vuelve público sin filtro. Decidió hacerlo porque necesitaba que el mundo viera su versión, que validara su dolor, aunque fuera a costa de destruir la privacidad de ambos. Fue egoísta, inmaduro, pero en su cabeza era justicia poética. ¿Qué impacto tendrá en ti lo que confesó tu ex? El impacto va a ser profundo, pero no definitivo. Al principio, te va a golpear fuerte. Noches sin dormir, pensando en cada palabra. Dudas sobre ti misma. Quizás algo de ansiedad social por si la gente te juzga. Pero con los días, el impacto se transforma en claridad. Te das cuenta de que sus confesiones dicen más de su dolor no resuelto que de tu valor real. Te obliga a cerrar capítulos que quizás aún estaban abiertos, a poner distancia emocional definitiva. Puede fortalecerte. Aprendes a no darle poder a las palabras de un ex herido, a confiar más en tu propia narrativa. En lo práctico, podría afectar relaciones con amigos en común, o incluso en entornos donde corre el chisme, pero también filtra quiénes son tus verdaderos apoyos. A largo plazo, el impacto es positivo. Sales más resiliente, con menos miedo a la exposición, y con una lección brutal sobre límites y confianza. Duele ahora, pero te empuja a crecer de una forma que quizás no habrías hecho de otra manera. ¿No te imaginas el revuelo que causó tu ex con esas palabras? El revuelo fue tremendo en el círculo cercano. Mensajes volando, grupos de WhatsApp ardiendo, gente mandando audios o videos preguntando: ¿es verdad esto? Amigos en común divididos, algunos defendiendo a tu ex porque estaba dolido, otros poniéndose de tu lado porque saben que exageró. En redes, si alguien grabó o contó, se hizo eco rápido. Comentarios, memes, opiniones de todo tipo. No te lo imaginas porque parece exagerado, pero en el momento fue como una bomba. Risas nerviosas, caras de shock, gente grabando disimuladamente.
El revuelo duró días, con rumores creciendo como bola de nieve, pero luego se diluye porque la vida sigue y la gente tiene sus propios dramas. Fue caótico, incómodo y humillante en su pico, pero también efímero. El mundo no se detuvo por eso, aunque en tu burbuja sí se sintió como el fin del mundo por un rato. ¿Qué verdades dolorosas sobre ti soltó tu ex? Soltó verdades dolorosas que duelen porque tocan nervios expuestos. Dijo que siempre fuiste egoísta con tu tiempo. Nunca realmente estabas presente del todo. Y aunque duela, quizás hubo momentos en que estabas distraída por trabajo o preocupaciones propias. Confesó que te costaba pedir perdón de corazón. Y eso pica porque reconoces que a veces eras orgullosa y tardabas en ceder. Otra verdad dura. Nunca me hiciste sentir que era suficiente para ti. Y aunque no fuera intencional, él lo vivió así y lo acumuló. Soltó que tus promesas de cambio nunca duraban, refiriéndose a veces que juraste mejorar algo y volviste a lo mismo. Las verdades dolorosas no eran inventadas del todo, eran percepciones reales desde su lado, amplificadas por el rencor, y por eso queman más que las mentiras puras. Te obligan a mirarte sin filtros, a admitir que no fuiste perfecta, pero también a recordar que él tampoco lo fue. ¿Por qué el alcohol desató la lengua de tu ex? Porque el alcohol es como un interruptor que apaga el sensor interno, ese que en el día a día le dice, no digas eso, te vas a arrepentir. Cuando bebe, la parte racional se va de paseo y queda solo el impulso crudo, el que lleva meses o años acumulando palabras sin salida. En su caso, el alcohol desató la lengua porque ya no había barreras entre lo que sentía y lo que decía. El resentimiento, la nostalgia tóxica, la autocompasión, todo salió sin permiso. Cada trago más era como lubricar una puerta oxidada que llevaba tiempo cerrada. Al final, se abrió de golpe y no hubo forma de cerrarla. No es que el alcohol inventara cosas, sino que quitó el filtro de «esto duele si lo digo» y dejó que hablara el niño herido que llevaba dentro. Desató la lengua porque en ese estado se sentía invulnerable, como si nada pudiera tocarlo, y necesitaba gritar para que el mundo supiera que él también sufría. Fue una liberación momentánea para él, aunque destructiva para todos los demás. ¿Qué opinaba tu ex de tu comportamiento en la relación? Opinaba que tu comportamiento era inconsistente. Un día eras cálida y cercana, al siguiente distante y reservada, y eso lo volvía loco porque nunca sabía a qué atenerse. Decía que eras impredecible de una forma cruel, que tus cambios de humor lo dejaban caminando sobre cáscaras de huevo, intentando adivinar qué versión de ti iba a encontrar cada día. Pensaba que eras egoísta con tu espacio emocional, que cuando necesitabas estar sola, lo tomabas como si él no importara, y que eso lo hacía sentir invisible. Opinaba que en las discusiones siempre buscabas ganar, que no cedías terreno fácilmente y que eso lo frustraba porque se sentía derrotado antes de empezar. Pero también reconocía, aunque a regañadientes, que eras leal cuando las cosas iban bien, que apoyabas sus sueños y que tenías una forma de hacer sentir especial a la gente. Su opinión era una mezcla amarga. Admiración por tu fuerza mezclada con rabia, por cómo esa fuerza a veces lo aplastaba sin que te dieras cuenta. En resumen, te veía como alguien poderosa pero peligrosa para su autoestima, y eso lo carcomía. ¿No puedes creer las revelaciones que hizo tu ex? Algunas revelaciones son tan directas y sin anestesia que al principio uno piensa, esto no salió de su boca, no puede ser. Como cuando dijo que nunca se sintió amado de verdad por mí, solo tolerado. O que cada vez que me abrazaba, sentía que era una obligación más que un deseo. Esas palabras duelen porque parecen venir de alguien que te odia y choca con los recuerdos donde sí había cariño real. No puedes creer del todo porque sabes que exageró, que tomó momentos bajos y los convirtió en la regla general.
pero otras revelaciones sí las crees, como cuando admitió que se sentía inferior a tu lado porque eras más decidida, más rápida para reaccionar, y eso lo hacía callarse en vez de hablar. No puedes creer la crudeza con la que lo soltó todo, pero sí puedes creer que llevaba tiempo pensando esas cosas en silencio. Las revelaciones te dejan en shock porque son un espejo distorsionado de la relación, y aunque no todo sea verdad absoluta, reflejan cómo él la vivió desde su dolor. ¿Qué aspectos de tu pasado expuso tu ex sin piedad? Expuso aspectos que pensabas que eran solo tuyos. Habló de tu infancia complicada, de cómo creciste con padres distantes o ausentes, y lo usó para decir que, por eso nunca supiste amar sin condiciones. Sacó a relucir una relación anterior tuya que terminó mal, diciendo que siempre repetías el mismo patrón de controlar y luego huir. Mencionó problemas de autoestima que le contaste en confianza, como épocas de ansiedad o depresión leve, y lo torció para pintarte como alguien que arrastraba su oscuridad a la relación. Expuso sin piedad detalles de tu vida laboral, como fracasos o cambios de trabajo que te costaron lágrimas, y lo presentó como prueba de que nunca te quedas en nada, porque te aburres rápido. Incluso tocó temas familiares delicados, como conflictos con hermanos o pérdidas que te marcaron, y los usó para justificar por qué eras emocionalmente inaccesible. Fue sin piedad, porque tomó tus heridas abiertas y las convirtió en argumentos en su contra, como si tu pasado fuera excusa para sus propios errores. Eso es lo que más hiere. No solo expuso, sino que juzgó y sentenció sin contexto. ¿Cómo lidiarás con el escándalo que armó tu ex? Lidiarás paso a paso, sin prisas ni dramas innecesarios. Primero, te das espacio para sentir rabia, tristeza, vergüenza, todo lo que venga, sin juzgarte por sentirlo. Luego, hablas con tu círculo cercano, los que te conocen de verdad, y les cuentas tu versión sin victimizarte ni atacar. No entras en debates públicos ni respondes cada comentario. Eso solo alarga el fuego. Lidiarás cuidándote, saliendo a caminar, hablando con un terapeuta si hace falta, escribiendo lo que sientes para sacarlo del pecho. Con el tiempo, conviertes el escándalo en lección. Aprendes a no compartir tanto con quien no lo merece, a poner límites más claros desde el principio. Lidiarás ignorando el ruido cuando sea posible, bloqueando donde haga falta y enfocándote en tu vida actual. Al final, lo lidiarás demostrando con hechos que eres más grande que un momento de borrachera ajena. Sigues creciendo, riendo, trabajando, amando. El escándalo pasa, tú te quedas. ¿Por qué tu ex sintió la necesidad de decir todo eso? Sintió la necesidad porque el silencio lo estaba matando por dentro. Llevaba tiempo sintiéndose invisible, herido, no escuchado, y decirlo todo era su forma desesperada de ser visto, aunque fuera de la peor manera. Necesitaba que alguien validara su dolor, que le dijera, sí, tienes razón, ella te hizo daño, porque solo así podía sentirse menos solo en su sufrimiento. Sintió la necesidad porque el orgullo no le permitía hablar contigo directamente, pero con alcohol y público sí podía gritar sin consecuencias inmediatas. Era una necesidad de catarsis, de soltar el peso que cargaba como una mochila llena de piedras. También había una necesidad de venganza sutil, hacerte pagar un poco por el dolor que sentía que le causaste. Y en el fondo, una necesidad infantil de atención. Ser el centro por una noche, aunque fuera por drama. Todo eso junto hizo que la necesidad fuera más fuerte que el sentido común. ¿Qué emociones reprimidas sobre ti liberó tu ex? Liberó una tormenta de emociones que tenía bien guardadas. Rabia pura por sentirse usado, tristeza profunda por la pérdida de lo que fueron, envidia por verte seguir adelante, mientras él se quedaba estancado. Reprimía amor residual que aún sentía, porque admitirlo le dolía más que negarlo. Liberó miedo. Miedo a que fueras feliz sin él.
miedo a que nunca lo extrañaras como él a ti. También liberó culpa propia que no quería asumir, mezclada con autocompasión tipo, pobre de mí, mira lo que me hizo. Emociones como nostalgia tóxica, donde recordaba los buenos momentos pero los empañaba con rencor. Liberó frustración sexual y emocional, diciendo que nunca me diste lo que necesitaba de verdad. Todo eso reprimido salió como un volcán, intenso, desordenado, sin control, dejando cenizas por todos lados. ¿No creerás lo sincero que fue tu ex en su ebriedad? La sinceridad que mostró en ese estado te deja pensando, esto es lo más honesto que ha sido nunca, porque el alcohol quitó todas las máscaras que usaba en sobrio. No creerás del todo porque parte de esa sinceridad era exagerada, distorsionada por el dolor acumulado, pero sí creerás que en el fondo esas palabras venían de un lugar real. Fue sincero al admitir que aún le importabas, que te extrañaba en secreto, que se sentía perdedor comparado contigo. Sincero al confesar sus celos enfermizos y su inseguridad crónica. No creerás la forma tan brutal en que lo dijo, pero sí la crudeza emocional detrás. Esa sinceridad ebria duele más que las mentiras educadas de antes, porque es sin maquillaje. Te muestra el caos interno que llevaba. Al final, creerás que fue lo más cerca que estuvo de ser auténtico, aunque fuera destructivo. ¿Qué secretos de pareja reveló tu ex al mundo? Reveló secretos que eran solo de ustedes dos, conversaciones privadas sobre fantasías sexuales que nunca cumplieron, miedos mutuos que se contaron en la oscuridad, promesas que se hicieron y no cumplieron. Sacó a la luz discusiones feas donde se dijeron cosas hirientes que luego borraron con besos, pero que él guardó como munición. Reveló detalles de cómo manejaban el dinero en pareja, deudas que uno cubría por el otro, o cómo evitaban hablar de futuro porque ambos tenían pánico. Contó sobre noches de reconciliación después de peleas grandes, momentos vulnerables donde uno lloraba y el otro consolaba. Secretos como mensajes que se mandaban cuando estaban enfadados, o planes que nunca se cumplieron por miedo. Reveló todo eso sin filtro, convirtiendo la intimidad en anécdota pública, como si al contarlo pudiera borrarlo de su memoria o justificarlo ante los demás. ¿Cómo te afecta saber lo que tu ex piensa de ti ahora? Te afecta porque te obliga a verte desde los ojos de alguien que te quiso y te odió al mismo tiempo. Saber que ahora te ve como la que lo destruyó, pero que nunca olvidará, te genera un nudo raro, mezcla de pena por su dolor, rabia por su versión y una tristeza profunda por lo que pudo ser y no fue. Te afecta en la autoestima temporalmente, porque aunque sabes que no eres esa caricatura, duele que alguien que te conoció también te pinte así, pero también te afecta positivamente. Te hace cuestionar qué partes de ti proyectaste sin querer, y eso te impulsa a crecer. Te afecta en las relaciones futuras, porque ahora eres más cautelosa con quien compartes tu mundo interior. Al final, te afecta menos de lo que esperabas, porque sus pensamientos son suyos, no tu verdad. Saberlo te libera. Ya no hay misterio, solo cierre forzado. ¿Por qué tu ex no pudo callar después de unas copas? Porque después de unas copas, el cerebro ya no obedece al no digas nada, y el corazón toma el control total. No pudo callar porque el alcohol amplificó cada emoción reprimida hasta que explotaron como palomitas en microondas. Llevaba tanto tiempo tragándose palabras que una vez que empezó a hablar, fue imposible parar. Cada frase llevaba a la siguiente, como un tren sin frenos. No pudo callar porque en ese estado se sentía justificado, como si el mundo le debiera una explicación por su sufrimiento. Además, el entorno lo alentaba. Risas, palmadas en la espalda, preguntas curiosas que lo empujaban a seguir. No pudo callar porque callar significaba seguir cargando solo, y en ese momento necesitaba compartir la carga aunque fuera destruyendo puentes. Fue una combinación letal: alcohol, dolor acumulado y atención externa. ¿Qué acusaciones falsas o verdaderas lanzó tu ex?
Tu ex lanzó una mezcla peligrosa de acusaciones, algunas con un fondo de verdad que él infló hasta el infinito, y otras que eran puras invenciones nacidas de su paranoia. Una acusación falsa, heavy, fue que me engañaste con varios mientras estábamos juntos, algo que nunca pasó, pero que él construyó a partir de que salías con amigos o respondías mensajes tarde. Dijo que siempre mentías sobre dónde estabas, cuando en realidad solo eras reservada con tu tiempo personal, y él lo interpretaba como secreto. Otra falsa fue que me usaste para ascender socialmente o económicamente, como si la relación hubiera sido un trampolín calculado para ti, cuando ambos se apoyaban mutuamente de formas normales. Entre las verdaderas, aunque distorsionadas, lanzó que eras distante emocionalmente cuando algo no te convenía. Y sí, hubo momentos en que te cerrabas por estrés o miedo, pero él lo pintó como si fuera tu rasgo principal. Acusó que nunca me diste prioridad real, y aunque duele admitirlo, quizás en algunas etapas, tu trabajo o amigos ocupaban más espacio de lo que él necesitaba. Las acusaciones falsas duelen por lo injustas. Las verdaderas pican porque tocan fibras sensibles y te obligan a mirarte con lupa. Lo peor es que las mezcló todas en el mismo saco, sin distinguir, haciendo que todo sonara igual de grave y creíble para quien escuchaba sin conocerte. ¿No te sorprenderá el tono que usó tu ex para hablar de ti? El tono fue brutal, casi como si estuviera escupiendo veneno acumulado durante años. No era el tono calmado de alguien que reflexiona. Era gritado, entrecortado, con risas sarcásticas y pausas dramáticas para que todos sintieran el peso. Decía cosas como, ¿saben qué? Ella era una experta en hacerme sentir mierda sin mover un dedo, con una voz que subía de volumen cada vez que mencionaba tu nombre. Te sorprenderá porque recordabas su voz suave en los buenos momentos, o incluso en las peleas era más contenido. Pero ahí estaba, transformado en alguien agresivo, herido, casi vengativo, usando palabras cargadas de desprecio, mezcladas con un dejo de admiración retorcida. El tono era de alguien que ya no tiene nada que perder, que quiere herir, porque duele demasiado guardar silencio. Sorprende la intensidad, la falta de filtros, cómo pasaba de la rabia a la autocompasión en segundos. Ese tono no era solo ebriedad, era todo lo que había reprimido saliendo a chorros, crudo y sin maquillaje. ¿Qué parte de tu historia distorsionó tu ex en su relato? Distorsionó casi todo lo que contó, tomando hechos reales y girándolos 180 grados para que encajaran en su narrativa de víctima. Por ejemplo, una vez que te fuiste de viaje sola por trabajo, lo contó como me dejó tirado porque no le importaba, omitiendo que fue planeado con meses de antelación y que hablaban todos los días. Otra distorsión grande. Cuando terminaron, dijo que tú me echaste sin dar explicaciones, cuando en realidad fue una decisión mutua después de meses de discusiones agotadoras. Distorsionó tus silencios en las peleas diciendo que eras cruel y manipuladora con el silencio, cuando muchas veces era tu forma de procesar antes de explotar. Tomó un momento en que le dijiste que necesitabas espacio y lo convirtió en siempre huías cuando las cosas se ponían serias. Incluso distorsionó los buenos tiempos. Decía que los momentos felices eran falsos, solo para mantenerme enganchado, ignorando que ambos los vivían con intensidad real. Su relato era una versión sesgada donde él era el mártir y tú la villana calculadora, sin matices, sin reconocer que los dos contribuyeron al desastre. ¿Cómo responderás a las confesiones de tu ex? Responderás con una mezcla de distancia y firmeza, sin caer en el juego del drama público. Si alguien te pregunta directamente, dirás algo calmado pero claro. Fue un momento bajo para él. El alcohol sacó lo peor de los dos lados de la historia, pero yo ya cerré ese capítulo y sigo adelante.
No vas a desmentir cada detalle porque eso solo alimentaría el chisme. En cambio, responderás con acciones, viviendo tu vida sin esconderte, mostrando que no te derrumbas por palabras ajenas. Si el revuelo llega a entornos importantes, como trabajo o familia, hablarás en privado con las personas clave, explicando brevemente que fue una confesión ebria unilateral y que no refleja la realidad completa. Responderás bloqueando si es necesario, ignorando provocaciones y enfocándote en gente que te suma. Al final, tu respuesta más poderosa será no responderle a él directamente. El silencio tuyo será más elocuente que cualquier grito. Responderás creciendo, sanando y dejando que el tiempo demuestre quién eres de verdad. ¿Por qué tu ex eligió emborracharse y soltar la verdad? Eligió emborracharse porque en sobrio el miedo y el orgullo lo paralizaban. Sabía que decirlo todo implicaba consecuencias y no se atrevía. Pero cuando bebía, ese miedo se diluía y sentía que podía ser auténtico, sin pagar el precio inmediatamente. Emborracharse era su excusa perfecta. Fue el alcohol, no yo, aunque en el fondo lo buscaba conscientemente para bajar las defensas. Soltar la verdad en ese estado le daba una sensación de liberación instantánea, como quitarse una mochila pesada después de años cargándola. Eligió ese camino porque hablar sobrio significaba confrontarte o confrontarse a sí mismo, y eso le daba terror. En cambio, borracho podía culpar a las copas, ganar simpatía del público y evitar la responsabilidad real. Fue una forma cobarde pero efectiva de desahogarse, aunque al día siguiente el arrepentimiento lo golpeara como un camión. ¿Qué detalles vergonzosos tuyos mencionó tu ex? Mencionó detalles que te hacen sonrojar de vergüenza ajena solo de imaginarlos contados en voz alta. Habló de cómo una vez lloraste desconsoladamente por un fracaso laboral y le pediste que te abrazara toda la noche, presentándolo como si fueras débil y dependiente. Contó sobre una discusión donde perdiste los nervios y le gritaste cosas que luego te arrepentiste, pero lo sacó como prueba de que eras explosiva y cruel. Mencionó hábitos tontos que tenías en casa, como hablar sola o comer helado directo del pote cuando estabas triste, y los usó para ridiculizarte. Detalles vergonzosos como inseguridades físicas que le confesaste en momentos de intimidad, diciendo que siempre buscabas halagos porque no te creías guapa. Incluso sacó a relucir una vez que te pilló mirando fotos de exes en redes y lo convirtió en nunca superabas el pasado. Esos detalles vergonzosos eran pequeños en su momento, pero en público se volvieron munición para humillarte, convirtiendo vulnerabilidades humanas en chistes o acusaciones. ¿No puedes creer lo que tu ex dijo sobre tu lealtad? Lo que dijo sobre tu lealtad te deja con la boca abierta porque choca frontalmente con cómo viviste la relación. Afirmó que nunca fuiste leal de corazón, siempre tenías un pie fuera, basándose en que a veces salías sin él o mantenías amistades cercanas. Dijo que tu lealtad era condicional, solo mientras te convenía, como si el amor tuviera que ser incondicional al estilo de un contrato eterno. No puedes creerlo del todo porque sabes que fuiste leal en los momentos clave, apoyándolo en crisis, guardando sus secretos, estando ahí cuando nadie más lo estaba. Pero duele porque él lo vivió diferente, quizás por sus propios celos o inseguridades que magnificaban cualquier distancia. Lo que dijo no encaja con tu verdad interna, pero te obliga a preguntarte si proyectaste algo que él interpretó como deslealtad. Al final, no puedes creer la versión extrema que pintó, porque sabes que la lealtad no es posesión absoluta, y tú la diste a tu manera. ¿Qué resentimientos hacia ti expresó tu ex? Expresó resentimientos profundos y acumulados como si fueran una lista de agravios. Resentía que siempre tuvieras razón en las discusiones, sintiendo que nunca lo dejabas ganar ni siquiera en cosas pequeñas. Resentía tus logros personales porque lo hacían sentir estancado mientras tú avanzabas. Expresó resentimiento por cómo manejabas las emociones. Tú llorabas y yo tenía que consolarte, pero cuando yo estaba mal, te ibas.
Resentía que no lo incluyeras más en tus planes futuros, como si no hubiera un lugar para él a largo plazo. También resentía el sexo, diciendo que nunca era suficiente para ti, o que sentías que lo usabas. Resentimientos por palabras duras que le dijiste en el calor del momento y que él nunca olvidó. Todo eso salió como un torrente. Resentimiento por sentirse pequeño, por no ser prioridad, por no poder competir contigo en tu propio juego. Era una lista larga, dolorosa y muy personal, que revelaba más sus heridas que tus acciones reales. ¿Cómo cambiará tu vida este escándalo causado por tu ex? Este escándalo cambiará tu vida de formas sutiles pero importantes. A corto plazo, te hará más cautelosa con quien compartes tu intimidad, porque ahora sabes que cualquier confidencia puede volverse pública si la relación se rompe mal. Cambiará cómo manejas los rumores. Aprenderás a no reaccionar impulsivamente, a dejar que el tiempo filtre lo falso. En lo emocional, te empujará a sanar heridas que quizás aún estaban abiertas, a perdonarte por no haber sido perfecta y a perdonarlo a él por su inmadurez. Cambiará tus relaciones futuras. Serás más clara desde el principio sobre límites, expectativas y comunicación. En el día a día, puede filtrar amistades. Verás quién se queda y quién se va con el chisme. A largo plazo, te hará más fuerte, más resiliente, con una piel más gruesa contra opiniones ajenas. Cambiará tu vida para bien, porque te obliga a priorizarte, a no depender de la validación externa y a construir una narrativa propia que nadie pueda torcer. Duele ahora, pero el cambio será hacia más autenticidad y menos miedo. ¿Por qué tu ex decidió ventilar todo en público? Decidió ventilarlo en público porque necesitaba testigos que validaran su versión del dolor, que le dijeran, pobre, qué fuerte lo que pasaste. En privado, hablar contigo habría significado confrontación real, responsabilidad mutua, quizás perdón o cierre. Pero en público podía ser la víctima indiscutible sin que nadie lo cuestionara en el momento. Ventilarlo así le daba poder temporal, atención, simpatía, un rato de ser el centro. Decidió hacerlo porque el silencio lo estaba asfixiando y necesitaba expulsar el veneno de una vez, aunque fuera contaminando a todos. También había un componente de venganza. Sabía que te llegaría, que te dolería la exposición, y eso equilibraba un poco la balanza en su cabeza herida. Fue una decisión impulsiva, egoísta y muy humana en su peor versión. Priorizar su alivio momentáneo sobre el daño que causaría. ¿Qué verdades inesperadas sobre ti confesó tu ex? Confesó verdades inesperadas que ni tú misma esperabas oír de su boca. Dijo que siempre te admiré en secreto. Tu forma de moverte por el mundo me intimidaba porque yo no podía seguirte el ritmo. Admitió que me hacías sentir vivo como nadie, pero también insignificante al mismo tiempo. Una verdad inesperada fue que a veces fantaseaba con que volviéramos, aunque sabía que era imposible. Confesó que tus abrazos eran lo único que calmaba mis tormentas internas, y ahora nada lo hace. Inesperado también fue que reconoció: yo fui el que no supo quererte bien, te empujé a alejarte con mi mierda. Esas verdades salieron entre el ruido de las acusaciones, como destellos de luz en medio de la tormenta, mostrando que debajo del rencor aún quedaba cariño residual, admiración y autocrítica. Eran inesperadas porque contrastaban con el tono general de ataque y te dejan con una sensación extraña, dolor mezclado con una especie de cierre emocional que no pediste, pero que llegó igual. ¿No creerás las excusas que dio tu ex al hablar de ti? Las excusas que dio eran tan transparentes que casi dan risa si no dolieran tanto. Decía cosas como: yo era así porque ella me hacía sentir pequeño, o si me ponía celoso, era por cómo ella actuaba, no por mí. No creerás esas excusas porque eran puro desplazamiento de responsabilidad. Todo lo malo era culpa tuya, y sus reacciones solo consecuencias lógicas. Excusaba su control diciendo:
Lo hacía porque la quería tanto que tenía miedo de perderla, cuando en realidad era inseguridad disfrazada. No creerás cuando dijo, si no hablaba, era porque ella no me dejaba, ignorando que él mismo se callaba por orgullo. Las excusas eran débiles, infantiles, y te hacen ver que en lugar de asumir su parte, prefería culparte para no mirarse al espejo. No las crees porque sabes que las relaciones son de dos, y sus excusas solo confirman que aún no ha crecido lo suficiente para ver su rol en el desastre. ¿Qué aspectos positivos o negativos de ti resaltó tu ex? Resaltó aspectos negativos con saña, pero entre líneas se colaron positivos que no pudo evitar mencionar. Negativos. Te llamó manipuladora, fría cuando le convenía, egoísta con su tiempo, distante emocionalmente, controladora en las discusiones. Dijo que eras adictiva pero destructiva, que tu inteligencia era peligrosa porque siempre salías ganando. Pero positivos se escaparon. Admitió que eras la persona más fuerte que había conocido, que tu risa iluminaba cualquier habitación, que nadie lo hacía sentir tan vivo como tú. Resaltó que eras leal cuando querías, que apoyabas sus sueños con pasión, que tenías una empatía brutal cuando alguien sufría de verdad. Negativos dominaron el discurso porque estaba herido, pero los positivos salieron como confesiones involuntarias, mostrando que incluso en su rabia no podía borrar del todo lo bueno que vio en ti. Es una mezcla extraña. Te destruye y te eleva en la misma respiración. ¿Cómo te sientes al descubrir lo que dijo tu ex borracho? Te sientes como si te hubieran dado un puñetazo en el estómago seguido de una bofetada emocional. Hay incredulidad al principio. ¿De verdad dijo eso? Luego, rabia pura, porque sientes traicionada la confianza que le diste. Te sientes expuesta, vulnerable, como si alguien hubiera abierto tu diario y lo leyera en voz alta en una plaza. Pero también hay tristeza, porque ves que él sigue sufriendo mucho y que parte de ese sufrimiento lo volcó en ti. Te sientes confundida, porque algunas palabras resuenan y te hacen dudar de ti misma, mientras otras te parecen tan exageradas que dan risa amarga. En el fondo, sientes una liberación rara. Ahora sabes exactamente qué piensa. No hay más misterio. Te sientes más fuerte de lo que esperabas, porque sobrevives al golpe y sigues de pie. Es un cóctel de emociones intensas, pero al final predomina una calma fría. Sus palabras ya no te controlan. Tú decides qué hacer con ellas. Porque el alcohol reveló los verdaderos pensamientos de tu ex. Porque el alcohol desactiva el sensor social y emocional que en el día a día mantiene todo bajo llave. Reveló sus verdaderos pensamientos porque quitó el miedo al rechazo, al juicio, a las consecuencias. En sobrio, su mente racional decía, no digas eso, te odiarán o te verán débil. Borracho, esa voz se callaba y dejaba hablar al subconsciente puro. El alcohol amplificó lo que ya estaba ahí latiendo. Resentimientos, amores no resueltos, inseguridades, admiraciones ocultas. Reveló lo verdadero porque no había tiempo ni ganas de editar, de suavizar, de mentir por conveniencia. Fue como si el filtro se rompiera y saliera todo crudo, sin procesar, tal cual lo sentía en lo más profundo. Por eso las palabras sonaban tan auténticas, aunque dolorosas. Eran sus pensamientos sin maquillaje, sin estrategia, solo verdad visceral. ¿Qué impacto global tendrá lo que soltó tu ex? El impacto global, en el sentido de que se extienda más allá de tu círculo cercano, dependerá de cuánto se haya viralizado o de si alguien lo grabó y lo subió. Si quedó en un bar o grupo de amigos, el impacto se queda local. Chismes que duran semanas y luego se diluyen. Pero si llegó a redes o a gente con influencia, puede tener un eco mayor. Comentarios, memes, juicios rápidos de desconocidos que te etiquetan sin conocerte. Globalmente, no va a cambiar el mundo ni tu vida entera, pero sí puede crear una sombra temporal en tu reputación digital o social.
El impacto real será en cómo tú lo manejas. Si respondes con madurez, el eco se apaga rápido. Si entras al drama, se alarga. A nivel global, es solo otro escándalo efímero en un mar de dramas personales. La gente olvida pronto porque tiene sus propios problemas. Pero para ti, el impacto es personal y profundo, aunque el mundo siga girando sin apenas notarlo. ¿No te imaginas el shock al oír las palabras de tu ex? El shock es inmediato y visceral, como si el suelo se moviera debajo de tus pies. Imaginas oírlo de alguien que te pasó el audio o te lo contó, y de pronto sientes un frío en el pecho, el corazón acelerado, las manos temblando un poco. No te imaginas porque esperabas que, aunque terminaron mal, al menos guardara un mínimo de respeto por lo vivido. El shock viene de la crudeza, de la exposición pública, de que palabras tan íntimas salgan en un contexto tan vulgar. Te imaginas la cara de la gente escuchando, algunos riendo nerviosos, otros callados por incomodidad, y eso multiplica el golpe. El shock no es solo por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, sin piedad, sin filtro, como si ya no le importara nada. Te deja en blanco por un rato, procesando, y luego viene la ola de emociones. Sí, el shock es real y fuerte, pero pasa, y cuando pasa, te das cuenta de que sobreviviste a algo que parecía imposible de soportar. ¿Qué secretos tuyos ya no son secretos gracias a tu ex? Gracias a tu ex. Secretos que eran solo tuyos y suyos ahora flotan en el aire. Tu miedo crónico al abandono, que le contaste en una noche vulnerable, ya no es secreto. Tus inseguridades con el cuerpo o con el éxito, confesiones íntimas, ahora son anécdotas que otros conocen. Secretos como hábitos raros cuando estás sola o pensamientos profundos sobre la vida que compartiste en confianza. Incluso detalles de tu vida sexual, preferencias o momentos de duda que le dijiste ya no son privados. Secretos familiares delicados, traumas que marcaron tu forma de ser, ahora forman parte del relato público. Gracias a él, cosas que guardabas con llave están expuestas, y aunque duela, también libera. Ya no tienes que cargar el peso de mantenerlos ocultos. Esos secretos ya no son tuyos solos, son parte de una historia que ya no controlas, pero que tampoco te define por completo. ¿Cómo enfrentarás la verdad que tu ex hizo pública? La enfrentarás de frente, sin esconderte ni fingir que no pasó. Primero, la aceptas. Sí, dijo eso. Sí dolió. Sí hay algo de verdad en partes, pero no en todo. Enfrentarás hablando contigo misma sin juicios duros, reconociendo tus sombras sin dejar que te definan. Hablarás con gente de confianza para desahogarte, pero sin victimizarte. Enfrentarás ignorando el ruido externo cuando sea posible, respondiendo solo cuando valga la pena y con calma. La enfrentarás viviendo, saliendo, riendo, trabajando, amando, demostrando que una confesión ebria no te para. Enfrentarás poniéndole límites claros a quien intente usarlo en tu contra. Al final, la enfrentarás transformándola en combustible para crecer, más fuerte, más sabia, con menos miedo a la vulnerabilidad. La verdad que hizo pública ya no es solo suya. La tomas, la procesas y la devuelves convertida en tu propia fuerza.